Hola a todos, vamos a empezar el tema de probabilidad y en esta primera sesión vamos a establecer los conceptos básicos que nos darán pues, las definiciones y aquellos contenidos más primordiales y elementales a la hora de enfrentarnos a los problemas de probabilidad. Esta sesión va a estar dividida en dos vídeos distintos y bueno, aquí vamos a empezar a ver los primeros conceptos. Lo primero que tenemos que tener claro es la idea de experimento. Y cuando hablamos de un experimento, al fin y al cabo estamos hablando de una prueba que consiste en provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de comprobar si se verifica una determinada hipótesis o un principio científico. Nosotros en los problemas de probabilidad vamos a realizar experimentos y vamos a estudiar esos resultados. Ahora bien, dependiendo de las condiciones iniciales y de si somos capaces de determinar los resultados que vamos a obtener a priori, esos experimentos los podemos clasificar en cuatro categorías: deterministas, aleatorios o pseudoaleatorios. Lo primero ya tenemos en pantalla, son los experimentos deterministas, son aquellos que podemos determinar a priori el resultado que vamos a obtener porque siempre es el mismo. Como ejemplo tenemos la comprobación de la temperatura de ebullición del agua. Por mucho que repitamos el experimento, independientemente de la hora a la que la realicemos, del envase o de la cazuela o de la olla donde pongamos el agua a hervir, siempre va a hervir a 100 grados Celsius. Por otro lado, los aleatorios son aquellos en los que no obtenemos siempre los mismos resultados. Es decir, a priori no somos capaces de adivinar qué resultados vamos a obtener de nuestro experimento. Como ejemplo tenemos el lanzamiento de un dado, lanzamiento de una moneda, extracción de una carta, los juegos de lotería y por último vamos a tener los pseudo-aleatorios, que son fenómenos deterministas pero que dependen mucho de las condiciones iniciales. Dentro de estos experimentos pues podríamos destacar el efecto mariposa en meteorología, que es un efecto donde las condiciones iniciales, si varían muy poquito, los resultados que se obtienen son muy distintos, es decir, hay una sensibilidad muy grande. Dentro de esta clasificación de experimentos, en el campo de la probabilidad nosotros nos vamos a centrar en el estudio de los experimentos aleatorios. Y un experimento aleatorio pues lo podemos definir como aquel cuyo resultado depende del azar. Y a continuación vamos a describir unas principales características que nos van a caracterizar, ¿no? y a describir estos experimentos. La primera de ellas, que el experimento puede repetirse en idénticas condiciones. Si por ejemplo nos centramos en el lanzamiento del dado, que era el ejemplo que hemos visto antes, pues yo el dado lo puedo lanzar todas las veces que quiera sin ningún tipo de problema. Por otro lado, una modificación en las condiciones iniciales nos modifica el resultado final del experimento. Es decir, si yo tengo mi dado cúbico con 6 caras, si yo modifico estas condiciones, es decir, truco el dado para que todas las caras no sean X probables, o en vez de tener un dado de 6 caras, ahora cambio y lo tengo de 5, pues obviamente los resultados que yo obtenga serán distintos. Por otro lado, a pesar de que no somos capaces de predecir el resultado final, sí que podemos establecer sin ningún tipo de problema el conjunto de resultados posibles. Es decir, si yo voy a lanzar un dado, yo a priori no sé qué número voy a obtener, pero sí que sé cuáles son mis posibles resultados, que son los números del 1 al 6. Es decir, ese conjunto está bien definido y dentro de esas posibilidades, pues se producirá un resultado u otro. Y por último, si el experimento lo repetimos un gran número de veces, nos encontramos una cierta regularidad estadística, es decir, los resultados tienden a estabilizarse. Y esa estabilización será la que nos permita definir de manera más rigurosa, a través de la ley de los grandes números, el concepto de probabilidad. Pues bien, una vez que tenemos bien definido y caracterizado lo que son los experimentos aleatorios, vamos con el siguiente concepto básico que tenemos que controlar, que está relacionado con la tercera propiedad que hemos visto en estas características, que es el concepto de espacio muestral. Llamaremos espacio muestral y lo denotaremos por una E mayúscula al conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. Nosotros hemos visto en esas características que a pesar de no ser capaces de predecir el resultado, sí que podemos establecer a priori el conjunto de resultados posibles. Es decir, podemos establecer el espacio muestral de nuestro experimento.
Aquí tenemos unos ejemplos. En el caso del dado, ya lo hemos comentado, nuestro espacio muestral será el conjunto de los números naturales del 1 al 6. En el caso de una moneda, nuestro espacio muestral estará formado por dos elementos, cara o cruz. Y en el caso, por ejemplo, de la lotería de Navidad, como extraemos de una bola con los números desde el 1 hasta el 99.999, pues esos 99.999 números naturales consecutivos serán los que conformen el espacio muestral de nuestro experimento. Aquí tendríamos la primera parte de los contenidos básicos y os invito a que veáis el siguiente vídeo donde terminaremos con el concepto de sucesos. Hasta luego.